Para todos, es un gran placer estar aquí. Lástima no estar en México. Un placer estar aquí en las redes que trabajan sobre este tema, compartir con ustedes en la Universidad Nacional, por supuesto. Y un reconocimiento a todos los grupos de trabajo, porque quienes hemos transitado también por las labores académicas, sabemos lo difícil que es construir y concretar todas estas iniciativas. Digamos, un agradecimiento pues a Rafael y Rafael por la confianza, por la invitación, por la oportunidad de compartir con ustedes algunas cosas que yo llamaría reflexiones cruzadas. Allá está bien, ¿sabes? Allá está, sí. Reflexiones cruzadas alrededor de temas que hemos venido trabajando en CEPAL y en específico en la Oficina de Colombia, también por la naturaleza de las agendas colombianas, sobre temas de desarrollo social, desarrollo territorial, algo de desarrollo rural, de economía regional, de políticas institucionales. Pensaba, tengo la tendencia en general, cuando tengo estas responsabilidades, y para el amigo César me sentía muy mal, me sentía contento que al comienzo de la sesión, cuando los que estaban en el presidium, afortunadamente lo dices en latín porque el presidio en español colombiano, yo creo que no quisiera uno estar allí. Bueno, ahora estoy aquí. Y entonces preparando ideas, siempre trato de, bueno, primero por hacer parte de una organización como CEPAL y en otro sentido por la forma como me gusta enfocar los temas, tratando de ver por lo menos el mediano plazo. Entonces, incursionaba tratando de mirar algunos datos, algunos números gruesos de la situación rural en América Latina. Y lo que uno encuentra rápidamente, tratando de ver los cambios desde los 60, 70, 80 hacia acá, es que muchas cosas han cambiado. Y por supuesto han cambiado la tecnología, han cambiado las visiones sobre esos territorios o actividades, han cambiado algunos programas públicos, han cambiado la organización de los mercados internos y externos. Pero en muchos otros sentidos uno lee frases y párrafos de lo que se escribía o escribíamos incluso en años anteriores, 30 años atrás, y es como, puede haber cambiado el número, pero muchas de las visiones y muchas, digamos, de las grandes lecturas son las mismas. Lo que llamaríamos, pues, digamos, como una persistencia, una insistencia de las desigualdades o de las características estructurales, ¿no? Si uno hace el párrafo, el sector rural presenta rezago frente a las zonas urbanas, la falta de productividad agropecuaria, la insuficiencia de los recursos públicos asignados, y todo lo que es muy propio de CEPAL, las heterogeneidades estructurales, los grandes, digamos, toda la diferencia rural agropecuaria entre los grandes sectores comerciales y los campesinos desintegrados, digamos. Entonces hay, digamos, lecturas que son en cierto sentido las mismas y otras que naturalmente son distintas. Y eso pues nos llama a decisiones de reflexión, de política, de estudio sobre lo que estamos trabajando, lo que estamos diseñando, lo que estamos evaluando, lo que estamos proponiendo y los alcances de aquello. Pero en general todos los diagnósticos coincidimos en forma fácil, digamos, en identificar todo el mundo rural latinoamericano en medio de sus diferencias, básicamente diferencias con las economías o los territorios urbanos, las diferencias culturales, muchas veces asociadas a los temas étnicos, las diferencias productivas, institucionales, etc. Mi gran preocupación académica y política, digamos, siempre ha sido la pobreza. Me quedé por lo menos en esos temas de la pobreza, como el tema, digamos, de desarrollo por excelencia, diría yo, ¿no?
Y los resultados en términos de pobreza, por lo menos en el caso latinoamericano sucede lo mismo, han sido halagüeños en los últimos 15 años, sí por el boom de las materias primas, sí por las reorganizaciones institucionales de los años 90, siempre hay una combinación, sí, por mejores políticas, todos estos ejercicios de focalización o asignación de beneficiarios de los recursos públicos que se generaron a partir de la crisis de los años 80, en fin. Pero allí tenemos en general entonces una disminución de los niveles de pobreza, hay las angustias que nos comentaba Rafael, pero digamos más allá, digamos, que creo que están muy asociados a las dinámicas de corto plazo, que en un determinado momento pueden ser favorables y en otros momentos son difíciles, pero digamos que hay una tendencia en el largo plazo positiva que genera confianza. Ese dato, sí, ¿hablar más cerca? Ok, perdón. Decía que claro, la pobreza, sobre todo la extrema, o la línea de indigencia, cuya canasta, digamos, aquellos hogares cuyos recursos, si se dedicaran enteramente a alimentación, ni siquiera alcanzarían para satisfacer canastas básicas, tienen más volatilidad en el corto plazo, conforme varían los precios de alimentos y sobre todo de alimentos muy especiales en el mercado mundial. Y eso fue lo que pasó, digamos, allí en ese año del 2008. Pero no tiene que ver, o digamos, yo tiendo a ver con agrado, digamos, con cierta satisfacción, después del recorrido que se viene generando una tendencia hacia la reducción de la pobreza. Como siempre decimos en la filosofía aquí colombiana, es mejor ganar que perder. Entonces, claro, me tengo que sentir bien de que se hayan realmente convertido en logros parte de las políticas que se vinieron construyendo. Por supuesto, nada es enteramente bueno, la tendencia, aunque positiva, es volátil en algunos momentos, la tendencia, aunque positiva, es insuficiente, la tendencia, aunque positiva, no deja de enfrentar riesgos en los momentos actuales, y la tendencia, aunque positiva, nos muestra enormes brechas entre lo que llamamos el mundo urbano y el mundo rural, y entre más urbano, más brecha con el mundo rural, y entre más rural, más brecha con el resto de los subconjuntos. Y naturalmente en una perspectiva de desarrollo, para llamarlo sencillamente desarrollo humano, desarrollo en general, desarrollo de las personas, desarrollo de los derechos sociales y culturales, es fundamental, digamos, seguir trabajando en esa perspectiva. Como no solo de pan vive el hombre, y no solamente, digamos, la construcción de políticas para superar la pobreza medida en estos términos económicos, digamos, monetarios, de flujo de recursos que pasan a través de los mercados y que evaluamos a través de variables económicas y monetarias, eso se logra, eso son resultados que son en buena medida síntesis de múltiples procesos, ¿cierto? Ahí están hasta las negociaciones, pues, en donde vea uno los subconjuntos para cualquier país, para América Latina, en fin, ahí están las negociaciones, las implicaciones de los boom de commodities, de las negociaciones comerciales internacionales, de la capacitación y la educación que se le dio a las generaciones anteriores, de las políticas públicas distributivas, digamos, eso es una síntesis de múltiples políticas. Y para llegar allí se necesita haber hecho muchas actividades y muchos programas públicos en forma previa, generaciones incluso previas. Entonces, hoy, digamos, la política social y también como políticas públicas es los instrumentos que yo puedo manejar, digamos, una política pública puede tener objetivos de pobreza, pero es muy difícil, digamos, que con una sola política lograr transformar esa realidad. Entonces se enfoca mucho alrededor de también la pobreza alrededor de derechos, la pobreza multidimensional. En México y en Brasil, supongo, también existen ese tipo de medidas, incluso existen desde hace 40 o 50 años, de cuando empezamos a medir por iniciativa de la OIT, las necesidades básicas insatisfechas. Y las brechas
Bueno, empezamos a medir, hoy ya hablamos de pobreza multidimensional, más asociado a los derechos, coberturas escolares, acceso a la salud, trabajo infantil, informalidad y otras que no recuerdo, sistema, vinculación a los sistemas de protección social, etcétera. En Colombia está conformado por 14 indicadores, en otra parte pues los conforman distinto, pero el principio y el esfuerzo y la orientación es la misma. Las grandes brechas en esos temas están en Colombia asociadas en forma muy crítica al tema de agua. En el tema de agua se presentan las mayores brechas. El tema de agua y lo que podríamos llamar como habitabilidad. Algo en vivienda hay ya también un tema difícil, porque aquí, digamos, también las medidas nacionales trabajan con un solo parámetro, entonces el parámetro de paredes, en material, aquí llamamos material, en baldosas, concreto, pues materiales arcillosos, en fin. Entonces, uno diría, tengo que considerar necesariamente pobre a comunidades indígenas tropicales, cuyas habitaciones son en madera, en fin, o en... Entonces, digamos, hay simplemente para decir que hay también variaciones, que a veces hay indicadores que no representan suficientemente esa diversidad. Pero ahí, digamos, las brechas, digamos, lo interesante es que la brecha en los temas sociales, siendo muy grande la brecha en educación, en salud también, son las brechas menores entre todas las otras dimensiones de lo que consideramos pobreza multidimensional. Y eso es interesante, digo yo, porque muestra que los esfuerzos, estos de universalización de derechos de salud y educación, sí han venido, digamos, teniendo un impacto positivo en esa reducción de la brecha, en esas diferencias entre lo que llamamos lo urbano y lo rural. La brecha es, por supuesto, todavía grande, importante, significativa, pero las brechas que hay en términos de habitabilidad son mucho mayores que las que hay en términos de esos dos clásicos servicios sociales. Hay también indicadores cuestionables, digamos, cuestionables en el sentido, digamos, que generan inquietud, no es que no sean importantes. Uno que diferencia mucho también entre las zonas urbanas y las zonas rurales, entre los indicadores que se usan en Colombia, es el de trabajo infantil. Entonces, toda persona menor de 15 años que desempeña algún trabajo que pudiéramos decir es productivo para la unidad productiva, muchas veces los hogares campesinos, entonces se clasifica como una debilidad, una carencia social y de derechos. Digamos, las políticas y formas y mecanismos y tecnologías conocidas para superar algunas de esas brechas, algunas son más sencillas, digamos, y otras son mucho más complejas, según también las características nacionales de distintos sistemas públicos. Pero, digamos, atreviéndome a decir, pues una política de vivienda rural es relativamente fácil, incluso más fácil que en zonas urbanas, digamos, porque no hay el problema de espacios, puede haber unos problemas de costos, unos problemas de diseños distintos, pero se me antoja que son políticas relativamente fáciles de impulsar, una que resulta, digamos, de una complejidad distinta, es, pues, naturalmente, el agua y los sistemas, digamos, conocidos de acueductos y conducciones, obviamente para zonas rurales y zonas dispersas, y ni se diga para otros como de saneamiento. Y hay unos complejos en otra medida, en el caso colombiano, por ejemplo, las carencias que hay en salud, que curiosamente no es una carencia digamos, de protección, sino que es una carencia más de acceso, más de disponibilidad del servicio, porque está financiado, digamos, públicamente con un recurso asegurado, además, constitucionalmente. Digamos, solucionar ese tipo de carencias es de una complejidad alta en el sentido que no es un problema de si le dedico tantos miles de millones de pesos a ese proyecto, sino que implicaría reorganizaciones institucionales, administrativas relativamente profundas. En el trabajo que hicimos de apoyo a la llamada Misión Rural o Misión para la Transformación del Campo aquí en Colombia, que está entregando su informe final en las próximas semanas,
hicimos algún análisis de estos déficits con distintas categorías de ruralidad. O sea, clasificamos los municipios y más que los municipios, una agregación de municipios en algo que en Colombia llamamos provincias, que es una agregación tradicional, pero que no tiene ningún estatus administrativo ni político en las épocas actuales. Y encontramos algo que me pareció interesante traer para comentar. Si uno clasifica esos territorios colombianos en 5 grados de ruralidad diferentes, clasificados según las variables tradicionales para este tipo de ejercicios, o 2 muy tradicionales, proporción de la población urbana o de la rural sobre la población total de la unidad administrativa, municipio o provincia en este caso. Segundo, la densidad de ocupación del territorio para mirar, digamos, dispersión o aglomeración. Y en tercer lugar, la distancia hasta de la capital de la provincia hacia la ciudad vector mayor, como una medida de acercamiento a los mercados, pero tomándolo ya con las innovaciones, algunas de las innovaciones tecnológicas por distancias o más bien por tiempo transcurrido entre un sitio y el otro tomado a partir de información de Google. Encontramos características, digamos que no, digamos, las carencias asociadas con el nivel de ruralidad presentan, como es obvio, digamos, características distintas, pero resulta muy interesante. Esto es simplemente podría ser simplemente un ejemplo. No me puedo separar del micrófono. Entonces, digamos, lo que quieren ver es esas casillitas más allá de lo que es el sujeto de cada uno de ellas, es que la forma como se diferencian esas características entre distintos territorios rurales tienen, digamos, unos perfiles distintos, mientras que hay uno, como el primero que vemos allá a la izquierda, que es, no veo ni aquí ni allá, ¿perdón? Sí, no, el tema es asistencia escolar, digamos, ahí vemos los 4 cuadritos de la derecha, o sea, todos los niveles de ruralidad tienen un déficit relativamente parecido, menos los territorios más rurales, digamos, ahí las deficiencias, las carencias están concentradas solo en los extremadamente rurales. Hay otros que tienen otro comportamiento distinto, digamos, este de aquí abajo, que es la pobreza multidimensional. Si vemos que entre más rural hay más pobreza, digamos, pero el 1 se diferencia de un conjunto que es el 2 y el 3, y el 2 y el 3 se diferencia a su vez del 4 y el 5. Entonces, digamos, hay unos escalonamientos diferentes, otros presentan unos escalonamientos progresivos, otros presentan, digamos, allá arriba a la derecha, que es atención de salud. Fíjense que las diferencias, siempre hay diferencias, ¿no? Pero estadísticamente no hay una diferencia especial entre los diferentes grados de ruralidad. Sí hay. Mil gracias. Hay uno de los que no está pintado y que en el caso colombiano y en el tema de la paz y el posconflicto es muy importante para ese tipo de clasificaciones, que es el área de cultivos ilícitos, o como decimos ahora, áreas de cultivos de uso ilícito. Mentira, unos colegas nuestros están de acuerdo, otros no, Rafael, allá por los lados de nuestras Naciones Unidas. Bueno, entonces, esto era para decir que, digamos que hay muchas ruralidades y que la forma como cada uno de los digamos, temas de desarrollo, de las grandes variables de desarrollo social y social económico, presentan graduaciones distintas según los tipos de ruralidad. Trajinamos un poco en este trabajo por el tema demográfico. No tengo aquí propiamente las conclusiones, pero quería hacer estas 2 anotaciones. Primero, 3 o 4 punteos muy breves. El primero, bueno, la tasa de dependencia demográfica es mayor en las zonas más rurales. En las zonas más rurales hay mayor dependencia, especialmente de personas jóvenes, No, esto no me deja tranquilo. No, de verdad.
llegó hasta donde alcanza entonces. Eh, el, el, la tasa de dependencia demográfica, eso hasta ahí, digamos, no hay ninguna novedad, pero algo que se ha venido hablando mucho del envejecimiento del campo, no lo vemos en el caso colombiano. No es una población más envejecida que, que la de las ciudades. Es posible que los viejos, los mayores del campo sean menos productivos, menos saludables, tengan una esperanza de vida menor que los habitantes de las zonas urbanas, pero no es, digamos, una población proporcionalmente más envejecida. Bueno, hay unos fenómenos de migraciones que tienden a tener unos comportamientos más puntuales que nacionales. Podríamos decir que el bono demográfico rural, el bono demográfico en las zonas rurales apenas está comenzando, no ha comenzado, es decir, las zonas rurales van a tener la enorme posibilidad de generar a partir de los próximos años unos procesos de acumulación social y económica mucho más importantes, dado que solamente están empezando aquella fase donde se constituye la población trabajadora como una proporción más importante frente al conjunto de la población dependiente. Pero quizá el tema más crítico de estos fenómenos demográficos para mi visión fue el tema de los jóvenes. Los jóvenes, algunos migran, otros no migran, curiosamente migran mucho más las mujeres que los hombres en esas edades jóvenes, pero vimos, tal vez en forma menos estadística y más emotiva en algunas visitas, unos jóvenes sin futuro y sin capacidades. Y yo creo que el esfuerzo grande, digamos, para una profunda transformación de las oportunidades locales, vistas como locales o generales, son los jóvenes. Bueno, me dicen que me quedan 5 minutos, entonces, y realmente estaba en la primera parte, de modo que de ahora en adelante hablaré los títulos, no más porque no tengo. El desarrollo rural no es solamente lo social, pero el desarrollo rural tampoco es solamente lo agropecuario. Sabemos, para ustedes que han transitado mucho más que yo en todos los temas de nueva ruralidad, la importancia de la vida no agropecuaria para el dinamismo de las zonas rurales. Otro tema, de nuevo me excuso pues porque si no hay ese tiempo, alrededor del tema laboral, el tema laboral visto no solamente como un tema productivo, sino como el gran mecanismo que ha sido, que fue, que ha sido y que debería seguir siendo un gran mecanismo de integración social, productiva, económica de las familias, de las personas para las zonas rurales, presenta unas complejidades mucho mayores, digamos, que el desarrollo de la institucionalidad laboral ha sido más bien en función de los enormes crecimientos que tuvo la economía urbana en los últimos 60 años. Entonces, hay países ahora, entiendo en Perú, en Chile, tratan de desarrollar como una legislación laboral para sectores y actividades agropecuarias, que tiene muchas dificultades desde el punto de vista de distintos análisis, y es cómo en general una legislación laboral que es sí y no, que es 1 o 0, o paga salario mínimo o no existe ningún tipo de vinculación, o paga todas las contribuciones a la seguridad social o no puede pertenecer a ninguna, o sea, se tiene todo o nada. Entonces, si hay legislaciones, arreglos institucionales intermedios, con muchos problemas, digo yo, salarios mínimos, intermedios para labores agropecuarias o en unos territorios frente a otros, o formas de protección social parciales. Entonces, hay quienes lo ven, esos intermedios, como formas de degradación de lo existente, pero otra forma de verlo sería como formas de integración de los que están abajo. Entonces, es un tema, además de lo técnico, un tema, digamos, de política pública trascendental. Ahora, desarrollo no logramos si finalmente no logramos, digamos, lo que podemos llamar una triple inclusión, ¿no? La de derechos y capacidades sociales en los términos de Amartya Sen,
la inclusión productiva, ¿no? Con rentabilidades razonables, con progresión en el tiempo, etcétera, y la inclusión institucional, que es la paz. La paz es ser reconocido. Aquí en esta universidad, aquí tiramos piedrita, pero finalmente pues se reconocían ciertas normas, ¿no? Cierta institucional, cierta forma de relacionarse, unas determinadas reglas del juego. Eso es la paz. Entonces, esa triple inclusión, sin eso no tendremos un desarrollo de verdad, social, económico y, digamos, institucional. Muchas cosas se pueden hacer por el campo, incluso cosas que uno no piensa que las hizo para el campo han resultado muy progresivas para el campo. El tema de la reforma, con todas las críticas que hay, algo que en Colombia llamamos la Ley 100, la Ley de Reforma en Seguridad Social y Salud, ha resultado de los mecanismos más progresivos y distributivos a favor del campo. Querían que hablara sobre la frontera agropecuaria, es un tema definitivo para la paz. Ahí se trata de una integración de territorios y una integración de institucionalidades, pero luego de estudiar, hacer un trabajo largo sobre el Amazonas colombiano, la región amazónica colombiana, mi conclusión es que para generar productividades y desarrollo en aquellas zonas, lo que tenemos es que mejorar las productividades y las condiciones de vida adentro de la frontera agropecuaria, donde hay suficiente tierra, recursos, institucionalidad, capacidades, en fin, porque el esfuerzo de ir a generar desarrollo allá, en la última colita y en el último cerco de la frontera agropecuaria, va a ser una tarea titánica y quizás inocua. Fundamental en esas regiones, en todas, pero en esas regiones un cambio en la visión de la educación, sobre todo porque han sido regiones de colonización, donde la cultura del territorio es una y la cultura del habitante es otra, y en poco tiempo, de 20 o 30 años, no logran confluir esa cultura de territorio y cultura del habitante, un habitante que no conoce el territorio, un territorio que rechaza el habitante, un habitante que ve ese territorio como un obstáculo y no como una fuente de riqueza, un habitante que quiere traer sus culturas productivas y sociales de otra región a esas. Y, por supuesto, un esfuerzo especial en ciencia y tecnología para el desarrollo precisamente de esos, primero, de los productos aprovechables del bosque sin depredación o con depredaciones muy razonables y mitigables, y con un desarrollo agropecuario ya al interior de la frontera agropecuaria. Diseños institucionales. Acercar la oferta y la demanda, muchos de los diseños institucionales que tenemos, sin ser malos, están allí puestos esperando que llegue la gente, ¿no? Entonces yo voy, instalo, hago un colegio, mando 2 profesores, o hago el centro de salud, incluso si lo doto bien y mando a quien corresponde, esperando a que allí llegue la gente. Creo que en el caso de las poblaciones más rurales hay que buscar es que esa institucionalidad busque, tenga la función, no de atender al que llega, sino de buscar al que sabemos, porque hoy ya con bastantes instrumentos podemos saber quién no tiene. En Colombia, los programas de Unidos, sobre todo, todos los tipos de reseñas y registros en materias educativas, la interoperabilidad y conjunción de esos registros, del sistema de selección de beneficiarios, de registros de salud, de los registros de educación, los registros del registro civil, etcétera, nos permiten hoy poder, como Estado, con políticas públicas, buscar la gente y no solamente instalarnos a ver quién nos llega. Una cosa fundamental en esta construcción de enfoques territoriales, una institucionalidad con enfoques territoriales, es construir unas confianzas y certezas entre la nación y esos territorios. Creo que en la medida en que las asignaciones, las programaciones son absolutamente inciertas, generan todos los fenómenos de corrupción y capturas e inseguridad. Entonces los presupuestos se distribuyen cada año, todo el mundo buscando su pizquita, su pedacito de presupuesto, porque no hay confianza en que el siguiente año o los siguientes 5 años haya los recursos. Y naturalmente necesitamos una institucionalidad distinta. ¿Por qué? Porque consideramos que somos distintos en algunas cosas. Se necesitan para transiciones como la que se viene en Colombia, el posconflicto, cambio, excepcionalidades, llamémoslas contractuales, formas de manejo del presupuesto, de la contratación pública, de los mecanismos de decisión y participación comunitaria distintos a los que tenemos en el resto del país para otras actividades comunitarias y públicas, en fin, reconocidas en otros lados, y allí en principio, ante la incertidumbre de si van a funcionar o no, bueno, gran tema, ¿no?
cuántas excepcionalidades, en qué y para qué. La asignación de recursos nacionales a través de los mecanismos de transferencias institucionales, no las que se programan cada año, sino unos mecanismos regulados de transferencias, muestran que efectivamente ha habido una redistribución del ingreso hacia los municipios, operan como mecanismo de distribución de ingresos hacia los municipios más pobres y más rurales. Sin embargo, la plata se está quedando en esos municipios, dentro de la cabecera municipal de ese municipio pobre o rural, pero se quedan en la cabecera y no van a la zona rural. Entonces habría que trabajar para que haya algunas condicionalidades para la inversión en las zonas rurales de cada municipio y aparentemente más recursos de libre asignación que son los que realmente le permiten a las autoridades locales moverse en distintas prioridades, que es un elemento central de la posibilidad de hacer políticas públicas con enfoques territoriales, que no sea la nación puede dar un menú, por ejemplo, de los 14 logros de pobreza dimensional, pero en la forma como se hacen o como se priorizan o como se secuencian en el tiempo puede ser distinta a niveles locales, y eso es lo que permite, eso es posible si hay recursos transferidos de libre asignación a nivel local. Si están todos contenidos dentro de su segmento, llámese por importante que sea y que hay que hacer educación, salud, nutrición, etcétera, pues no hay esas flexibilidades. La coordinación institucional, los niveles locales, la legitimidad, la construcción social, el imperio de la ley, los territorios. Los territorios tenemos múltiples diferenciaciones, hay múltiples diferenciaciones que podemos construir. Normalmente ahí como telón de fondo, no. Esa es, digamos, los niveles de ruralidad en Colombia según provincias. Pero, veamos, en el intento de organizar territorios administrativamente para programaciones públicas, podemos tener, son importantes porque hay múltiples diferenciaciones que son relevantes. La administrativa y política, la de los departamentos, que no es esta, ¿no? De los departamentos y municipios, se pueden hacer con análisis que hacemos pues, comúnmente en nuestros trabajos de estudios y consultorías, etcétera, por niveles de ruralidad. Este es una, por ejemplo, otros lo hacen en función de las aglomeraciones, pero creería yo que en el momento colombiano, digamos, Colombia hizo una transición fuerte o un cambio fuerte en los años 90, comienzos de los 90, que fue constitucional, que fue darle vida institucional a lo local. Y entonces en ese esfuerzo descentralizador y vigoroso, y ciudadanía, y derechos, y participación, se hizo un salto mortal del centro a los municipios. Y nos quedamos con unos niveles intermedios muy débiles. Entonces, hoy buscamos, digamos, con unas regionalizaciones como estas, y como otras, buscar niveles intermedios. Eso va a ser una lucha larga, no quiere decir que no se pueda hacer, pero en este momento creo que para poder buscar alguna cosa que sea regional, incluso aceptando que dentro de municipios puede haber territorios, pero algo que sea más regional, el trabajo con la organización de departamentos, estados en México o en Brasil, puede ser una primera institucionalidad para trabajar con ellos. Y puede haber muchas regionalizaciones. Entonces, uno dice, cada que va a un territorio, dice, no, pero es que cómo se le ocurre, aquí el ministerio llegó y trabaja con esta forma, y el de educación, el de agricultura, el de educación trabaja así, el de obras públicas trata el medio ambiente. Y dice, no, debía ser una, para que no me lleguen en forma tan atomizada y distinta. Pero también yo pienso, bueno, pero tampoco, si yo soy el del Ministerio de Agricultura, digamos, yo me puedo acercar con una territorialización de pisos térmicos, que no es la misma con la que se acerca el del medio ambiente y el agua, que viene con una territorialización por cuencas. Hay otra territorialización desde las funciones administrativas de Hacienda, que es por capacidades institucionales y financieras de los municipios, etcétera, digamos. Entonces, ¿hacemos una sola o permitimos que haya muchas? Ahora, que haya muchas, bueno, que haya diversas según los propósitos, ¿no? Exige una modernización, llamémoslo así, una transformación de funcionamiento institucionales, tanto arriba como abajo, tanto en lo local como a nivel nacional. Pero aquí es muy interesante, puede haber regiones de conocimiento, digamos, hay un programa que me llamó mucho la atención en algún momento que se llama el OPOV, One Product, One Village, un producto, un pueblo, pueblos que se identifican con un producto, las artesanías
de Ráquira en Colombia, en fin, La Chamba, distintos sitios donde se identifican, digamos, puede haber transferencias de conocimiento, puede haber incluso una regionalización que es virtual, porque ya la forma no son solamente las conectividades por vecindad. Sin embargo, las conectividades por vecindad, y es mi reflexión, que son muy importantes, necesitan ahora, en nuestra perspectiva, generar un trabajo de economía agropecuaria con economía regional y estudiar mucho más los mecanismos de dispersión y de atracción que se ejercen desde las localidades para poder construir realmente políticas territoriales, porque una política territorial no es decir, no es decir, en el país existen 100 microempresas, esto como somos un pedacito del país, pues aquí somos 20, y como en general las grandes empresas están en Bogotá, entonces aquí tenemos en este pueblo una proporción de en este territorio, una proporción de microempresas que es mayor, y sí, ahí está, ahí hay unas diferencias, por supuesto, pero esas diferencias siempre las podemos encontrar en cualquier análisis comparado que hagamos de cualquier conjunto de localidades, territorios, municipios, lo que sea, personas, etcétera. Pero lo importante aquí es poder empezar a entender, a construir, por eso el tema de gestión, de investigación y gestión del conocimiento, cómo es que se dan esos desarrollos allí al interior de territorialidades según condiciones pues geográficas, de comunicación, culturales, productivas, etcétera. Decía un amigo brasilero una vez, ¿cuántas categorías quiere? ¿5? Yo se las hago. ¿Quiere 10 categorías de ruralidad, de municipios, de productos? Se las hago. ¿Quiere 20? También le hago la clasificación. ¿50? 50 le hago. Uno puede construir tantas categorizaciones como quiera. Y es posible y todas muy interesantes. Y estadísticamente significativas y todo, y conseguimos quien nos haga eso. ¿Cuántas debo manejar yo como Estado para políticas públicas? ¿Cuántas debo tener? Las que sea capaz de manejar. Si no puedo manejar sino 3, trabajo con 3. Si puedo manejar 200, seguramente en Brasil podrán manejar 500. Nosotros aquí con 10 categorías ya desbordaremos la capacidad estatal. Para terminar, este espacio, yo creo que el gran espacio de la innovación para el desarrollo de estos territorios es poder hacer que haya esas sinergias entre todas esas dimensiones, productivas, sociales, institucionales, culturales. Haciendo unos trabajos recientemente, me invitan digo yo que afortunadamente aprendí, me invitaron a algo que me pareció así como duro, los sistemas estadísticos nacionales. Sin embargo, ahí, estudiando esta cosa del Big Data y el Open Data, creo que aprendí algo muy interesante. Es que muchos de estos sistemas nos permiten hoy trabajar son mecanismos que trabajan más alrededor de las correlaciones. Mientras que los economistas y la disciplina económica tradicional trabajan más las estadísticas buscando las causalidades, que es lo que debo mover aquí para producir ese resultado. Estos grandes sistemas de información que nos permiten también las nuevas tecnologías y métodos directos de captar información, además en forma, digamos, casi inmediata, etcétera, trabajas en el mundo de las correlaciones. ¿Qué es lo que está pasando esto al tiempo con esto? ¿Quiénes hablan ayer del campeón del partido de ayer? En fin, del suceso del día, en dónde, cómo, por qué. Pero creo que no es solamente un problema tecnológico, que también es un problema, digamos, ¿cómo lo decimos?, filosófico, en el sentido de que ya uno de los cambios, una de las cosas que ha cambiado quizá también en el mundo moderno es tratar de generar menos explicaciones y generar más conversaciones. Entonces, y esas son las correlaciones, los mecanismos de asociación que se mueve una cosa con otra, en fin. También pueden ser más de corto plazo, más pasajeros, una otra reflexión, vayamos, entre los que tenemos esa pelea, los logros de corto plazo y los logros de largo, o los esfuerzos de corto plazo y los esfuerzos de largo plazo. Entonces, trabajar mucho más ese tema ese mundo de las interrelaciones, donde podemos generar esas innovaciones productivas, sociales, ambientales, institucionales, culturales. Debemos trabajar con lo urbano, ¿no? O sea, lo que sí, eso lo sabemos, pero creo que es un empeño estéril decir, pensar que podemos parar la dinámica del urbano.
y que lo urbano se puede parar, mientras nosotros hacemos aquí el esfuerzo de que lo rural algún día se acerque al urbano. Yo particularmente pienso que eso no va a ocurrir y que por el contrario, las brechas entre lo urbano y lo rural pueden llegar a aumentar en muchas cosas, de pronto no en todas y ojalá no en todas, pero no significa eso que por eso sea una perspectiva mala depende de lo que estemos comparando, por una perspectiva mala, porque, digamos, uno debe tener metas, debe tratar de buscarlas, pero pues no vamos a, digamos, en ciencia y tecnología o en otras cosas, no vamos a poder descontar la capacidad que tiene lo urbano, por lo menos en esa medida, en esa visión del desarrollo. Ahora uno puede adoptar otras visiones del desarrollo, como la de crecimiento cero, etcétera, y entonces nos daría otros resultados y otras propuestas. Los jóvenes, reitero, importante en un proceso, particularmente en el colombiano, pero yo creo que en todos, con otras características, porque van a ser los portadores del desarrollo. O sea, la historia nueva que vamos a contar dentro de 20 o 30 años la van a contar los jóvenes que hoy están en educación y que dentro de 20 o 30 años serán personas de 40, 45 años, esos son los que van a contar la transformación. Si no enfocamos, digamos, un trabajo fuerte, yo sé que no podemos descuidar ni a los viejitos, ni a los enfermos, ni a nada, pero los jóvenes, ¿no? Porque son los que nos van a garantizar esa transformación. Si no, si esos jóvenes hoy no tienen oportunidades o migran definitivamente a las zonas urbanas, pues tendremos un campo, unas zonas rurales sin futuro, o qué sé yo. Las conectividades, creo que hay transformaciones que logran mucho, digamos, hoy creo que con estas cosas de las tecnologías tenemos enormes oportunidades. Como decía alguien haciendo estos trabajos, que usted ya no necesita mandar ingenieros civiles para construir escuelas, usted lo que necesita mandar ingenieros de sistema, lo llamamos aquí en Colombia, digamos. Y esa es y para que tenga ahí la sala y le enseña a todos cómo comunicarse. Las aulas ahora son los telefonitos, digamos, para decirlo sencillamente. Entonces hay muchas transformaciones tecnológicas que tenemos que aprovechar para ese desarrollo, porque parte de la falta de desarrollo rural es la desconexión. Entonces generar las nuevas conexiones. Yo puedo ahora atender una cita médica eventualmente por teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, mucha infraestructura de hoy no es la misma infraestructura de ayer. Termino. Finalmente el tema territorial, bueno, hay muchos temas, pero en gran medida también unos afanes de identidades que empezaron a nacer con fuerza después de los esfuerzos globalizadores de finales de los 80 y comienzos de los 90. Pero siempre como política pública nos preguntamos, bueno, en esas diferenciaciones territoriales, pensemos en qué queremos ser iguales, en qué queremos que todas nuestras regiones, todos nuestros territorios sean iguales, porque yo sí quiero como nación que haya una igualdad de derechos, una igualdad de educación, digamos, por lo menos de cantidad, si no lo logramos de calidad, pero algunos por lo menos, digamos, algo en lo que queremos ser iguales. Entonces no es cualquier planificación territorial, tiene que haber algunos esfuerzos que son comunes, que son lo que terminan identificando a uno como nación, no solamente los chistes y las palabras, sino los derechos y deberes sociales, y pensar entonces en qué cosas queremos ser iguales y en qué cosas queremos y podemos ser diferentes. No se puede generar ni una perspectiva ni tan centralizada, donde lo local y la diferencia no exista, ni tan local, donde el agregado y los acumulados no se puedan generar. Y diría, porque creo que en el caso colombiano la última reflexión sobre el posconflicto es que ojalá no se vuelva un mecanismo de reivindicación, en fin, no porque no pueda existir ese ejercicio de reivindicación, pero solo de un pequeño grupo de personas y de territorios. Como decía una persona política recientemente, ya debemos aprovechar, colgarnos de ese esfuerzo para que tengamos realmente una inclusión, porque inclusión no va a ser generar unos recursos y unas políticas y unos programas por un determinado tiempo para 120 municipios colombianos. Creo que Colombia hizo en los años, allá de los clásicos cepalinos, hablaban de los temas pues, de marginalidad, en fin, todo un esfuerzo para integrar habitantes de las ciudades, aquellos cinturones de miseria de las ciudades. Luego con las reformas de los 90 se logró una integración de la vida municipal, como decía antes, particularmente de las cabeceras,
naturalmente por ese crecimiento muy rápido de la población colombiana en los años 60 y 70, por temas, digamos, ya casi de economía pública, los grandes esfuerzos de desarrollo fueron a ese tipo de población, que era más importante en términos proporcionales, pero ahora ya conquistados bastantes de los derechos sociales y de los propósitos de integración, viene digamos, una nueva esfera de integración hacia los territorios más rurales y distantes. Esos son para mí los retos. Muchas gracias y me excusa, César, pero